Hola, bienvenidos a Autor Material. Hoy conversaremos sobre la película La mirada incendiada, una imprescindible del cine chileno inspirada en el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri. Hoy nos acompaña su directora Tatiana Gaviola. Bienvenidos. Tú no eres de acá, ¿verdad? Guarda eso. Tú no puedes andar tomando fotos así nomás por acá. ¿Son hinduistas? ¿Hinduistas? Más que hinduistas, somos pobres. ¡Mucho gusto, Carmen Gloria! La dictadura no se trata de ti, Rodri. Aquí a la gente la matan por hablar de más, por hablar de menos. Ya pronto van a dejar de pasar estas cosas. ¿Cuándo es pronto? Simplemente y con la soltura suficiente perderle el miedo a todo. Sí, soy yo, mamá. Necesito quedarme. ¿Esto no es una chacota, Rodrigo? Las protestas son la mejor voz que tenemos y yo quiero mostrarla a todo el mundo. Las fotos no son para cambiar el mundo, las fotos son para recordar cómo era uno antes. No estoy de acuerdo con eso. No vaya a poder parar nunca que dejen de sacarle la cresta a una cabra chica. Pero sí vaya a poder mostrarle al mundo que están haciendo mierda a una cabra chica. Las hojas rojas que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos. Mi voz seguirá viviendo, Rodrigo Rojas en llamas. Tu voz seguirá viviendo. Hola Tatiana, bienvenida a Autor Material. Hola, gracias por invitarme. Gracias por aceptar la invitación y por estar hoy en el programa. En la presentación del programa utilicé la palabra imprescindible y siento que es así, que esta película es un imprescindible y por varios motivos. Uno, es un nuevo estreno en cine chileno y eso siempre es bueno, se agradece para la escena audiovisual chilena. Dos, es una nueva película tuya después de 12 años, la última había sido Teresa, en 2009. Y tercero, y más importante aún, su historia, la historia de la película La mirada incendiada, que es nuestra memoria, es una cicatriz en el país, ¿cierto? Y también porque retrotrae a las nuevas generaciones un hecho horrible ocurrido en dictadura. Tatiana, cuéntanos de qué va la película y cómo nació esta inquietud por llevarla al cine. Qué bueno que sientas que es una película imprescindible. Yo creo que sí, que es una película importante, que hay que ver, que va a estar como presente en nuestra historia. Por lo que tú dices, es una marca fuerte, tremenda, violenta. Está basada en un hecho que nos conmovió a todos. El 2 de julio de 1986, dos jóvenes de 18 y 19 años son quemados vivos por una patrulla militar. Y estos dos jóvenes, ¿qué estaban haciendo? Estaban manifestándose, digamos, por terminar con la dictadura, estaban en la esquina de General Velázquez, en Estación Central, en una manifestación, en un día que se había llamado paro nacional. Entonces, esa historia, así con esa brutalidad que la conocimos, que de repente llegó a nosotros, ¿no es cierto?, a través de los noticiarios, y tú decías, no puede ser verdad, no puede haber llegado a tanto la brutalidad. ¿Qué pasa con una persona? ¿En qué se ha convertido? O sea, ¿qué tipo de animalidad puede tomar a una persona para quemar a unos jóvenes? Entonces, esa historia que fue súper fuerte en ese tiempo, que nos conmovió a todos nosotros y que incluso fue a nivel mundial, yo creo que tuvo una repercusión súper grande, es una historia que estuvo siempre presente.
la historia de Rodrigo asesinado tras esas quemaduras, por esas quemaduras, la historia de Carmen Gloria sobreviviendo a esas quemaduras, a ese dolor, nos han acompañado por toda la vida. Y de repente apareció como la idea de hacer esta película. Por eso te digo, como esas cosas que han formado parte de tu universo más cercano, porque es una historia que ha estado presente siempre en la memoria. Y de repente tú dices, ya, esta película hay que hacerla, esta historia hay que contarla, esta historia se sigue abriendo cada cierto tiempo. Es un caso que no se ha cerrado, que no ha habido justicia, está presente. Sí, siento que es un deber, ¿cierto?, contarla, es necesario totalmente. Sobre todo con lo que pasa ahora, y siento que es cercana también, y eso te iba a preguntar, Tatiana, ¿qué tan viva y qué tan cercana está esta historia de Rodrigo, sobre todo en nuestra historia hoy, a partir del 2019? ¿Cómo se conecta? Porque yo siento que hay una conexión ahí. Sí, se conecta impresionantemente. Nosotros filmamos el 2018, septiembre del 2018, y era una película con lo que te cuento, o sea, digamos, como con una marca tremenda, era emocionante para nosotros estarla haciendo, era muy potente contar esa historia. Claro. Pero desde hoy día, o sea, después del estallido social, una película que se llamaba La mirada incendiada desde su inicio, la carga que adquirió, mirando otras miradas, o sea, viendo otros ojos que han sido destruidos, otras miradas que ya no están. Es muy impresionante. Entonces tú dices, tanta gente, tantos jóvenes que han sido vulnerados, que han sido violentados, cuyas miradas han sido destruidas. Entonces te aparece Gustavo Gatica aquí como presente y vigente de un Rodrigo que sigue estando presente como en esas manifestaciones. Sí. La Fabiola Campillay, y tú dices, han destruido sus miradas, entonces esta mirada incendiada sigue ocurriendo. Pero también es fuerte sentir que sigue pasando, que estamos en 2019, 2020, 2021, y sucedió otra vez. Como, ¿cuánto más se va a volver a repetir? O se repite esta historia que uno siente que es cíclica de pronto, ¿no? Espero que no sea cíclica. Sí tiene una contingencia tremenda. Y es cierto, o sea, ver otras miradas destruidas es muy impresionante. Y en las mismas circunstancias. La película pone de nuevo en escena la necesidad de poder manifestarse, poder estar, poder gritar que estás en contra de algo, poder hacer una demanda por más justicia, más dignidad, por cosas, digamos, como tan indispensables como es más igualdad, a través de un montón de cosas, de la educación, de las pensiones, de la salud, ¿no es cierto? Poder decir, poder demandar y que no te quiten los ojos. O sea, eso es algo en que la película está conversando hoy día con la sociedad. La película de alguna forma está manifestándose también. Entiendo que en la película, si bien toca este caso de Rodrigo Rojas, está Carmen Gloria Quintana también en la película, ¿cierto? Como personaje. ¿Qué tanto hay de la mirada de Rodrigo o de Carmen Gloria en la cinta, Tatiana? Esta es una ficción. Nosotros imaginamos a Rodrigo los 2 meses que pasa en Chile antes que lo maten. Okay. Y esta historia la pusimos en Carmen Gloria, que es quien narra. Carmen Gloria es la que imagina a Rodrigo. Entonces es muy bonito porque es una voz
desde la ficción, porque es Claro. la Carmen Gloria que nosotros estamos imaginando también, ella es la que piensa en Rodrigo. ¿Dónde estabas, Rodrigo? ¿Qué hacías? ¿Dónde vivías exactamente? ¿Qué pensabas en esto? Entonces es una voz subjetiva, es una voz de ella como pensando a Rodrigo en esos momentos. Entonces es una voz desde el afecto, desde la emoción, y no pretende ser una voz realista, claro, o una voz que narra hechos objetivamente, sino claro, que es desde su subjetividad. Exacto, no es un documental, por algo es no una ficción. No, es una ficción, claro, y quisimos ponerla así. Sí. Mira. Oye, Tatiana, ¿cómo decidiste voy a abordar la historia desde este punto de vista y no desde este otro punto de vista? Porque tú lo estás diciendo, es un hecho subjetivo, ¿cierto? Es una ficción, no es un documental. ¿Cómo trabajaste eso? Decir, bueno, voy a contar la historia desde que Rodrigo regresa a Chile o desde que, no sé, conoce a Carmen Gloria. ¿Cómo fueron abordando eso? Bueno, los guiones, tú sabes, tienen muchas vueltas, hay muchas escrituras. De repente partes por una parte y la historia no funciona y buscas otra. Claro. Creo que estuvo desde el comienzo el tomar los 2 meses que Rodrigo está en Chile. Él llega en mayo y el 2 de julio lo queman. Entonces siempre estuvo presente como ese periodo. En algún momento estuvo contado desde él solamente, pero este cruce con la historia de Carmen Gloria, en que los dos se transforman en algo bastante indisoluble al vivir un hecho tan tremendo, tan marcador, o sea, esta historia los unió para siempre. Claro. Los unió para siempre y en algún minuto sentimos la necesidad de que eso estuviera presente en el guión. Claro. Era inevitable que no estuviera también esa mirada, que no estuvieran los dos. Claro, de alguna forma claro, iban a estar siempre. Claro. Era indispensable, o sea, iban a estar. No había como, porque el hecho es central, ¿no es cierto?, en la historia, es lo que los une, es algo que definió brutalmente la historia de los dos. Hay un momento en que decimos, sí, esta historia está contada desde Carmen Gloria y es ella la que nos va a ir guiando en estos tiempos de Rodrigo, qué es lo que ocurría con él. Entonces es muy bonito porque encontramos ese lugar desde el cual se cuenta la historia, ese punto de vista desde el cual nosotros narramos todo. ¿Sí? Oye, Tatiana, ¿quién hace la fotografía de la película? La hace Elisa García Gaviola. Sí, ese apellido me suena. Ese apellido te suena. Es mi hija, es una fotógrafa. Ella trabaja en Brasil, vive allá. Y fue una gran experiencia trabajar con ella. ¿Cómo fue trabajar con tu hija? ¿Y cómo trabajaron la fotografía también? ¿Cómo decidieron este tipo de color, cierto? Quiero este look para la película. Sí, esta historia es una historia de invierno. Uh-huh. Es una historia de hace años atrás, es una historia hace 35 años, ¿verdad? Entonces es una historia que está marcada, diría yo, por el frío y el fuego. Entonces trabajamos la fotografía desde ese lugar. Si bien existen problemas y justo nos tocó filmar de repente días de mucho calor y todas esas cosas que uno no busca, sí. Una primavera demasiado adelantada, pero
En la película está presente ese frío, esa mezcla de frío y fuego, y está en los encuadres construidos la cercanía que queríamos buscar de los personajes. Hay como dos dimensiones en la película que están en la fotografía, en el arte, en la dirección de actores, que tiene que ver con la emocionalidad que se vive en la intimidad de los personajes. Esta es una película que está contada desde la cercanía, la cotidianidad. Es un mundo que se construye en un barrio, gente cercana y desde el interior de la familia. Rodrigo llega a vivir con una tía, con dos primas chicas, se encuentra en ese barrio con un fotógrafo mayor que lo introducen en los trucos como más populares de la fotografía. Hay una mujer que es como dirigente vecinal, poblacional. Ellos son la Catalina Saavedra, Gonzalo Robles, la María Izquierdo. Juan Carlos Maldonado es el protagonista de la película. Y todos ellos construyen un mundo de relaciones que están muy marcados por el cariño, la alegría, esa cotidianidad que vivíamos y que nos podíamos reír a gritos dentro de una casa, ¿no es cierto? O que no necesariamente tenía que ver con el otro mundo, ese mundo que sucedía detrás de esta casa, en el exterior, en las calles, donde vivíamos la violencia, la represión. Estos contrastes están presentes en la película, desde la fotografía, desde el arte, desde las distintas expresiones que tiene una composición audiovisual. Entonces, hay cierto tratamiento desde el punto de vista de la cámara, de la fotografía, en esos exteriores que tiene que ver con, y del sonido también, que tiene que ver como con una cierta convulsión y un cierto pánico que está presente, por eso te digo, en la cámara, en una cierta inseguridad, incertidumbre, desde la cámara, desde el sonido, que en los interiores están las risas, en las caras, en los ojos, en otra dimensión. Hay un contraste y hay en un mismo lenguaje, porque no es una película que aparezca como con estas dos dimensiones marcadas en la visualidad, pero sí están presentes desde el punto de vista de la cámara, y está ese sí. peligro o ruido latente siempre, como tú lo estás comentando, ¿cierto? Si bien hay Sí. risa y esta comunidad, esta comunión entre los personajes y de este barrio, la población, pero siempre está este ruido, esto latente, este peligro que va a suceder algo, ¿cierto? Que está sucediendo detrás también. Hay un peligro, hay un Claro. mundo con el que se va encontrando Rodrigo. Rodrigo, 19 años, con su cámara fotográfica, llegando a un país que quiere aprender, que quiere conocer, con el que se quiere relacionar, mirando a estas primas chicas, las que le empiezan a enseñar fotografía, descubren un mundo de inocencia compartido. Su tía, que le da mucho miedo que Rodrigo esté acá, que dice que trata de cuidarlo. Hay una cantidad de cosas que Rodrigo trata a través de su cámara entender este país. Y ese país se le empieza a aparecer en lo más agresivo y violento que vivíamos en la época. Oye, qué paradójico esto hablando de la fotografía, ¿cierto? Hablamos de los colores, de invierno, dices tú, está también este color, esto cálido, ¿cierto? También de
del fuego, y eso es paradójico porque siempre se nos enseña que el color, ¿cierto?, significan cosas. Exactamente, lo cálido es muchas veces en la foto lo que acoge. Y acá la presencia del fuego es una amenaza permanente. Y que es algo que nos pasó a nosotros mientras estábamos filmando. Acompañar a Rodrigo en estos descubrimientos, en este cariño que él tiene, en este encanto que tiene Rodrigo, y tú dices, a él lo van a quemar. Entonces el fuego es siempre una amenaza. Y qué fuerte es, Tatiana, llegar a ese momento de grabar esa escena. Uf. Que es... No, tremendo. Tantas cosas a la vez. Tremendo. Era inevitable. Había que filmarla, pero fue tremendo. El día más frío de todo, o sea, no. Mira, yo tiritaba, era una cosa feroz. Es que la verdad no tengo cómo describirte el volver a poner en escena para todos. Fue una experiencia demoledora. Terminamos de filmar y nos abrazamos llorando. Fue el último día que la filmamos. No podría haber sido de otra manera, yo creo, porque después de eso no se podía seguir filmando. Exacto. Debe haber una contención, yo creo, ¿no? Después de filmar algo tan potente, tan horrible a la vez, de abrazarse, ¿cierto? O de guardar silencio un momento, de mirarse, para todo. Claro, porque es inconcebible. El espanto es demasiado grande. El miedo, el espanto, el no poder creer, es demasiado fuerte. Bueno, y hacerlo con todos los riesgos que igual significa volver a filmar una escena así. Es una escena de alto riesgo. Es duro, sí. Oye, Tatiana, yendo al espectador, siempre se comentaba tiempo atrás, y yo aún lo sigo escuchando, ¿cierto? Y son frases casi cliché, por así decirlo, cuando dicen, el cine chileno es fome, el cine chileno es malo, el cine chileno siempre habla de lo mismo. ¿Qué sientes tú, o qué piensas tú al respecto de ese tipo de afirmaciones? Yo creo que eso es un prejuicio antiguo, porque hay demasiadas películas que niegan eso. O sea, La Mujer Fantástica, que conquistó a toda la academia, ¿no es cierto?, ganándose el Oscar, y uno ve la película y es fascinante. O El Agente Topo, que es demasiado atractiva, demasiado encantadora como película, potente, profunda. Entonces hay tantas películas chilenas, voy a nombrar solo esas dos que están con el Oscar aquí cercano, pero millones de películas con una variedad de temas y de historias y de todo. Pacto de Fuga, para hablar de los últimos estrenos, que es una película fascinante, o sea, o El Príncipe, Tengo miedo torero, o sea, por hablar de las últimas que se han estrenado. Claro. Buenas películas, entretenidas películas, fascinantes películas. Entonces, yo creo que todos los prejuicios ya se han como difuminado en el espacio, no tienen como mucho asidero a la realidad. Son esas cosas que quedaron como de la antigüedad dando vuelta y tienen como
ya aspecto roñoso, esos prejuicios ya no funcionan, pero que están demasiado contrarrestados por un movimiento de cine chileno demasiado atractivo, con demasiadas cosas. Es cierto que cuando estaban las salas abiertas todavía, cuando existían salas y cine colectivo y todo eso, costaba que la gente fuera a las salas. Pero no tiene nada que ver con lo que ha sido el cine en las plataformas digitales. Claro. Incluso el cine chileno y la demanda que hay de películas en un sitio como Onda Media es muy grande, es impresionante. Sí. Entonces yo creo que ojalá que cuando vuelvan a abrir las salas la gente vaya a las salas de cine, pero el consumo de películas chilenas que hay en plataformas digitales yo creo que es mucho. Es verdad. Acá siempre recomendamos Onda Media y recomendamos el descubrir. Yo creo que eso nos falta al público en general, como ir a descubrir cine chileno, no solamente quedarse con lo que puede haber en cartelera o con lo que escuché de cine chileno, sino también Cierto. entrar a plataformas como Onda Media, donde yo tengo desde películas de terror hasta, no sé, un drama o un melodrama. Sí. O sea, tengo un amplio abanico de distintas cosas. Es lo mismo, es cierto lo que tú dices, o sea, buscar y dejarse llevar dentro de las posibilidades que hay en Onda Media, que son muchas. Entonces ahí descubrir el cine chileno como cine, que Exacto. tiene nuestro sello, que tiene nuestras historias, que tienen muchas de nuestro universo simbólico, de lo que nosotros queremos contar, mirar. ¿Tú cómo ves la escena audiovisual chilena? ¿Cómo ves en general lo que se está haciendo, ya sea en cine, series, en televisión? O sea, yo creo que es súper dinámica, que está muy viva, que hay mucha producción, muchos directores y directoras trabajando, que se están haciendo hartas cosas que para una producción no solo nacional, sino que internacional. Yo creo que tiene una capacidad, un profesionalismo ya hace mucho tiempo probado y de los niveles de creación como más importantes a nivel nacional y a nivel internacional. O sea, son productos que hoy día se pueden ver en cualquier parte y con mucha calidad. ¿Hay alguna obra que quisiera recomendar, Tatiana? Aparte de La mirada incendiada, obviamente, que tenemos que ver. ¿Algún documental, alguna serie, alguna película que quieras recomendar? Bueno, vi El Agente Topo recién y me encantó. En Onda Media vi ahí, creo, sí, la última película de Patricio Guzmán, el último documental. La Cordillera de los Sueños. La Cordillera de los Sueños, sí. Sí, ver películas chilenas que se van a sorprender, yo creo. Les va a gustar, se van a encontrar con muchas posibilidades de relato, de construcciones narrativas, de muchas formas. Sí. Sí, hay harta mirada interesante ahí. Como tú dices, Sí. hay hartas narrativas que lo hacen interesante al cine. Sí. Oye, Tatiana, volviendo a La mirada incendiada y volviendo a lo que tú estás hablando del elenco, que hay un bonito elenco, ¿cierto? Trabajando y también gente nueva, por así decirlo, como la actriz que interpreta a Carmen Gloria, Carmen. ¿cierto? Constanza Sepúlveda. Está Gonzalo Robles, ¿cierto? Y yo quería detenerme ahí porque siento que me falta a mí también ver a Gonzalo en más películas. Siento que yo particularmente un actor que me gusta verlo en películas, me gusta verlo actuar. ¿Cómo llegó Gonzalo a la película para después pasar a cómo llegó Juan Carlos a la película? Había un personaje, o sea, hay un personaje que es un fotógrafo mayor, que es un personaje que tiene mucha... que él no está por luchar contra la dictadura, es un personaje que
es bastante popular, como de un barrio, tiene un local de fotos donde hace fotocarné. Es un personaje como bien que se relaciona con la tía de Rodrigo, trabajan como en locales juntos, y ese personaje tenía que tener la cercanía, el encanto, la cosa como del conocimiento del mundo popular de la fotografía, y eso yo sentí que lo podía dar Gonzalo Robles en esta película. Y por eso él trabaja y encarna a ese personaje, a ese fotógrafo, que es muy bonito porque tiene una relación paternal con Rodrigo, entre paternal, entre que lo desafía, entre que lo reta, porque no quiere que se meta en situaciones riesgosas, que ande metido en manifestaciones, entonces se preocupa por él, le discute, lo trata de que no esté en peligro, y es un personaje con un mundo popular muy bonito, muy cercano, le interesa el fútbol y no otra cosa. Es como muy chileno, por así decirlo, ¿no? Es muy chileno, claro. Y llamé a Gonzalo Robles para trabajar por eso. O sea, siento que tiene un universo de emociones que puede expresar, que permitían trabajar con este personaje en esta gama entre el humor, el dolor, la cercanía, una relación de cariño maduro que tiene con la tía de Rodrigo. Hay un mundo ahí que está sonando y que llamé a Gonzalo Robles para trabajar por eso, sí. Había que tomar ese mundo, sí. Estaba ahí, ¿no es cierto? Sí. Oye, y Juan Carlos, ¿cómo llega? Bueno, Juan Carlos ya tuvo su primera experiencia, gran experiencia en El Príncipe, ¿cierto? La película chilena. Y ahora toma otro protagónico. ¿Cómo llegó Juan Carlos a la película? Hicimos un casting con hartos jóvenes. Yo quería que Rodrigo y Carmen Gloria fueran muy jóvenes. Que no busqué actores conocidos, sino que actores que pudieran expresar esa juventud. Y hicimos un casting bastante extenso. También fue recomendado por la Catalina Saavedra, me dijo, sí, ya lo estábamos probando, Juan Carlos, y me dijo, Juan Carlos, muy bueno. Entonces, digamos, como hicimos varias pruebas y después fueron quedando menos actores. Juan Carlos ya me había convencido, volvimos a hacer una última prueba y me encantó. Tiene esa cosa de inocencia, había muchas cosas de él que podían servirle al personaje y sentí que él tenía muchas herramientas para construirlo. Hay una naturalidad en la actuación de Juan Carlos, uno que también lo ha visto en otras producciones, hay una cierta naturalidad en la forma de actuar también que sirve para esta película. Hay una verdad muy profunda en él, hay una capacidad que es algo muy importante en los actores, yo creo, cuando los actores son capaces de mirar, claro, de mirar al otro, reaccionar con el otro, saber del otro, emocionarse con el otro, o sea, cuando se relacionan, que eso no todos los actores lo tienen, y que es algo que en este caso, o sea, yo estoy feliz con los actores que trabajé. Creo que el acento, que la base de la película son ellos, que la relación que ellos construyen es el plus de esta película, es como lo que permite que Rodrigo y Carmen Gloria vivan. En ellos está presente y en ese entorno. La Cata Saavedra construye un
una tía entrañable, una tía entre que tiene una cosa de sobreprotectora, de cariñosa, tiene dolores profundos, y está ahí presente en ella, en todos sus gestos. Es un personaje bien entrañable. Hay una frase que tú dijiste que es que los personajes, ¿cierto?, tienen esa naturalidad y esa verdad para cuando están actuando. Y yo siento que eso es cuando uno dice, cuando uno está viendo una película y dice, oye, él parece que no estuviera actuando, ¿cierto? Este actor. Y eso lo hace interesante dentro del mundo de la actuación, ¿cierto? El creerle, el que sea orgánico, el que haya verdad en lo que está contando. No es solo recitar un texto, sino que le creo, hay una verdad, hay un cuerpo acá en este personaje. Y eso pasa por entregarse a esa realidad y entregarse con lo que te decía, con todo, o sea, desde tus percepciones más directas, de lo que te está diciendo, el cómo te lo está diciendo, cómo recibes tú lo que te está diciendo, cómo lo construye, cómo lo procesas, cómo te emociona desde ti. Es un gran mundo el que ellos construyeron. Sí. Y eso a mí me tiene como muy contenta. Qué bueno. Mira, y acá hay otro personaje que también es parte importante, que es la actuación de Constanza Sepúlveda. Ella es debutante en el cine, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo llegó la debutante Constanza Sepúlveda a la película? Y nosotros buscamos hartos potenciales Rodrigos y Carmen Gloria en las escuelas universitarias, en las escuelas de teatro. Entonces hicimos un llamado abierto y así apareció Constanza. Y es una actriz con unas posibilidades increíbles, es potente Constanza. Sobre todo con un personaje potente. Claro, y con un personaje potente. Sí, le tocó duro, le tocó duro. Es un personaje muy bonito, porque entra con una cercanía grande, como ella narra además, y tiene esta voz en la que se va encontrando con el mundo Rodrigo, es bien especial. Bueno, y hay otra actriz joven que se llama Belén Herrera, que también participa en la película, que es la hermana Carmen Gloria. Okay. En la película. Todo esto es ficción, obviamente. Está también María Izquierdo, que es precioso el personaje que hace. Se gana un espacio tremendo en la película. Es una mujer que vive en este barrio y que trabaja, hace cosas para vivir, prepara comida. Es una mujer que se quedó sin trabajo y que anda vendiendo para sus amigos, para los vecinos, que a su vez es dirigente vecinal, activa, muy activa, personajes como los que yo conocí en una época. Hay muchos personajes que están atravesados por historias que conocimos, tanto el guionista, que es Pablo Paredes, como yo, y que quisimos cruzarlos en esta historia. De hecho, el fotógrafo está basado en fotógrafos que Pablo Paredes conoció, como él dice, en la José María Caro, y que son un homenaje a esos fotógrafos y a estas dirigentes poblacionales que yo conocí. Hay homenajes a distintos tipos de personajes y que están cruzados por la historia de Rodrigo y Carmen Gloria. Son personajes que tienen recorridos, que tienen historias, que tienen vida, que llegan a la película cargados de una historia. Hace 2 semanas aproximadamente tuvimos a Pablo Paredes acá con nosotros, invitado. Ah, sí, ¿eh? Sí. Estuvimos hablando de La mirada desenviada y nos relataba un poquito de cómo fue creando esta historia, y claro, y nos contaba lo del fotógrafo, el personaje. Ah. Sí.
que era gente cercana a él también, que los conocía a los padres, Sí, a su sí. papá. Sí. Gran guionista, Pablo. Tremendo guionista. Tremendo escritor. Un agrado trabajar con él. Maravilloso. Y seguir trabajando. Sí. Porque hasta el día de hoy sigo preguntándole cosas. De todo tipo. De hecho nos dijo ahí, pasamos el dato, nos dijo que extrañaba tomarse un café contigo, así que Ay, creo que hay algo pendiente. Hay un café sí. pendiente. Sí, por suerte seguimos comunicados mucho. Claro. Oye, Tatiana, hay una frase en el tráiler de la película que me gusta mucho, que es donde Rodrigo toma uno de estos elefantitos de loza, esos billetes que tiene en la trompa, muy, muy chileno, y que le pregunta al personaje de la Catalina Saavedra, ¿ustedes son hinduistas? Dice, por el elefantito, y dice, no, más que hinduistas somos pobres. Sí. Encuentro muy bonita la respuesta, muy chilena la respuesta, pero también muy bonito esta metáfora, este hecho significativo, ¿cierto?, de lo que representa o lo que quiere decir este elefantito, todo lo que se forma ahí en esta escena. Y también me gusta porque esos elefantes son los que uno veía en la casa. Mi mamá tenía ese elefante del más grande al más chiquitito, con en la trompa, el billete, y que prácticamente, más que decorar, ¿cierto? Es por darle también cariño y calor a un hogar. Si eso es lo que representa también ese elefante dentro de una casa, ¿no? Siento que el cine chileno, aparte de que tiene buenas historias, también tiene buenos textos. No sé si tú lo ves así también. Este es un guión que conquistó, es un guión que seducía, con el que yo siento que el equipo y los actores se relacionaron como muy fluyendo mucho, o sea, como en esta corriente de estos personajes que tienen eso que comentábamos, esa verdad. Sí. Entonces fue un guión que fue como apareciendo con las imágenes que tiene, con los diálogos de los personajes, como, ¿cómo te diría, para no decir la palabra fácil? Como eso, que fluye, que se hace carne, que no es difícil de expresar. Sí, eso te iba a decir, porque Pablo nos comentaba que la película, con todo lo tremendo que sucede, ¿cierto?, en este hecho, tiene harta ternura, decía, pero también tiene harto humor. Y claro, y obvio que iba a aparecer porque el chileno es así también. O sea, en situaciones, el humor está en cotidiano, a diario en nosotros, ¿cierto? Vamos a comprar el pan, hablamos con un amigo, estamos viendo una película, siempre hay humor en todos los diálogos que tenemos. Sí. Era lógico que iba a suceder de alguna forma, ¿cierto? Hasta los hechos más dramáticos aparece el humor en el chileno. Está súper cruzado por el humor. Y porque, por lo que te decía, siempre existe un adentro, una cosa donde la risa explota, una cosa donde lo pasamos bien, donde nos reímos, donde nos queremos. No todo es drama. Nos topamos con el drama, y cuando nos topamos con un drama tremendo, sufrimos y todo, pero entre medio nos hemos reído, nos estamos riendo, estamos pasándolo bien. Lo que pasa es que esta historia tiene un final triste, tiene pero trágico, claro, pero lo que ocurrió antes está lleno de risa, de encuentro, de desconcierto, de cómo es esto, de preguntas, de humor, sí. Hay humor y hay mucha ternura. Y ambas cosas las van a encontrar en esta película, eso sin duda. Excelente. La ternura es una cosa, una marca en esta película, yo creo. Y eso gracias a los actores. Sí, totalmente. Oye, y volviendo a esta historia en el cine chileno,
Si tú tuvieras que, mira, un desafío, si tú tuvieras que crear una obra sobre Chile, ¿cierto? Una obra audiovisual, ¿qué harías? ¿En qué se convertiría Chile? ¿En una película, en una ficción, en un documental? Sí, a lo mejor hacer un documental con muchas licencias, desde una voz subjetiva, desde una voz que hace trazo, que salta de un periodo a otro, que los conecta, un documental de creación. ¿Tú crees que los artistas en general tienen un llamado o un deber a construir o a honrar nuestra memoria de alguna manera, Tatiana? Yo creo que toda creación, toda obra, está inserta en un espacio, en un lugar, en una historia, o sea, toda está cruzada por una realidad. Y dentro de eso es subversiva, está proponiendo, está cambiando, está reflejando, está siendo dinámica con esa realidad, está provocando. Yo creo que toda obra, no existe, claro, puede haber obras menos inquietas en términos de menos contestatarias, menos que no tienen una vocación de reflejar demasiado nada, pero siempre están reflejando, siempre es algo que se nos está contando desde un lugar, desde un punto de vista. Pueden ser más potentes o menos potentes los puntos de vista, pueden ser más superficiales, menos superficiales, pero son puntos de vista y son lugares desde los cuales se está trabajando. Yo siento que he trabajado siempre desde la memoria, desde lugares que creo que son temas importantes a contar, a narrar y en ese sentido yo creo que no es algo que tengan que tener o que tengan todos los realizadores. Sí, yo tengo como un deber, un compromiso con la sociedad. Cuesta mucho hacer películas, yo me he demorado harto en hacer películas, entonces creo que una película tiene que ver también con un compromiso y una postura en la sociedad. Totalmente, sí. Causar, como se dice, incomodidad, una inquietud, abrir preguntas, ¿cierto? Es parte del arte. Sí. Y coincido contigo. Tú has dirigido varios largometrajes, entre ellos Teresa, que fue el último, ¿cierto? Bill Simon, sobre la figura de la poeta chilena. Mi último hombre, Machalí, 1951, un fragmento de una historia que es un documental. ¿Por dónde va tu búsqueda como cineasta, como creadora? Lo que te decía, yo creo que ha sido muy fuerte la presencia de la memoria y yo creo que va a seguir siendo. Tengo un proyecto que tiene un profundo carácter con la memoria, con la presencia de la búsqueda de la verdad. Sí. Yo creo que tiene mucho que ver para mí mi trabajo con lo que te decía, con ese compromiso, con la búsqueda de la verdad, con poder contar historias relevantes para Chile, más allá de Chile, claro. Pero saber que esas son nuestras historias y que merecen ser contadas. Para mí hay un compromiso moral, ideológico, en el buen sentido de lo ideológico, claro. Que tiene que ver con el mundo de las ideas, de los compromisos, los puntos de vista, el lugar donde tú te sitúas en un país, en una sociedad, en un mundo. Tatiana, ¿tú crees que hay alguna otra historia chilena que sea necesaria llevar al cine? Así como lo es la historia que tú cuentas, La mirada incendiada. Sí, tengo otra, pero no te lo voy a contar. No. Ya, eso se viene pronto entonces. Todavía no. Ya, vamos a estar ahí atentos para que nos cuente. Sí, yo le decía porque hay tanto hecho que, no solo la historia reciente, sino que
hechos históricos, ¿cierto? Antiguos que merecen ser contados, incluso historias mínimas también Obvio. merecen Y contadas. hay muchos directores que cuentan historias muy, muy íntimas, que no tienen que ver con la historia de este país, o sí, tienen que ver igual, tienen que ver con el cómo se vive en distintos lugares, en distintas comunidades, en distintos grupos, como de la naturaleza humana. Hay tantas historias, tantas cosas. Yo estoy me he situado y me doy cuenta con esta película que claramente me he situado en una esquina, una vereda, un lugar desde el cual miro y cuento este país, y con esta película me he encontrado más que nunca en esa esquina y me gusta estar. Yo me preguntaba antes que aparecía la película, es como, ¿por qué nadie había tocado este tema, convertirlo en ficción? Habíamos visto La ciudad de los fotógrafos, ¿cierto? Que era una historia que abordaba también. Preciosa película, Preciosa. Muy recomendable. Cuando tú me dices recomendar películas, La ciudad de los fotógrafos, que creo que está en Onda Media, ¿no? Me parece que sí. Es tremenda, sí, tremenda obra, tremenda película. ¿Por qué nadie había tocado este tema antes en llevarlo a ficción? Y así, muchas historias, pero esta particularmente... Bueno, hay millones de historias que nos han contado, millones y millones de historias que vivimos en la dictadura, muchas historias que nos han contado, algunas sí, poquitas. Yo creo que de repente hay historias también que son tan feroces, tan brutales, que uno no quiere como enfrentarlas porque son muy difíciles. Por eso te digo que esta historia solo la pudimos enfrentar desde la ternura, desde el humor, desde el cariño, desde el amor, porque es la forma de contar los personajes, es la forma de acercarnos y es una forma de encontrarnos finalmente con el horror, sintiendo que esta vida merecía ser vivida y merecía seguir viviendo. Claro, o sea, es como conocerla desde ese lugar cálido, desde ese interior de esos dos jóvenes preciosos que tenían todo el mundo por delante. ¿Con qué nos vamos a encontrar al momento del estreno, cuando veamos la película, cuando apretemos play? ¿Con qué nos vamos a encontrar los espectadores al ver la película, Tatiana? Con una película hecha con mucho amor, con un despliegue de actores encarnando con verdad la historia que vivimos en esa época, con una historia que pone en escena los recuerdos de una generación y que abre una historia, una vertiente, un mundo para las nuevas generaciones en que van a decir, hey, esto lo estamos viviendo hoy día, esto también está presente hoy día, esto es algo que yo conozco y con lo cual me estoy conectando desde un presente absolutamente brutal, y se van a encontrar con un cruce de relaciones encantadores que los van a conmover y querer, y con lo cual vamos a sentir que estamos en una comunidad, que somos parte de ese mundo, de ese Rodrigo, de esa Carmen Gloria, de ese fotógrafo, de ese tío, de esa tía. Vamos a estar cercanísimos con una película, yo siento que está hecho con mucha verdad. Quedamos todos atentos al día del estreno, entonces, para ver la media encendida. Yo creo que cuando tú hagas play vamos a estar todos nosotros ahí. Sí, totalmente. ¿Cuál es el siguiente paso, Tatiana, de la película? Bueno, aparte del estreno, obviamente. ¿Se vienen festivales? ¿Cuál va a ser el recorrido de la película? Después
vamos a ir a festivales, vamos a buscar como el lugar que tiene esta película también fuera de Chile. Y después nos gustaría mucho poder hacer algunas proyecciones colectivas cuando se pueda. Claro. Pero después de la pandemia se llama esa película. Claro. Sí. Bueno, yo te iba a preguntar por los proyectos, pero estamos ahí por los proyectos. Sí, stand-by. Ya. Sí. En No secreto. estamos stand-by, sino que estamos trabajando. Ya. Quedas totalmente invitada para cuando quieras contarnos el proyecto. Volvemos y conversamos nuevamente, así que ningún problema. Genial. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Tatiana, sí, antes de irnos, Ya. dejémosle un saludo e invitemos a los espectadores, ¿cierto?, a ver La Mirada Incendiada. Estrenamos en .ticket.play La Mirada Incendiada, que es una película que tienen que ver en esta época, tienen que ver antes de votar, tienen que ver para participar de estas conversaciones sobre el mundo que queremos, sobre el mundo que no queremos, sobre lo que queremos terminar, sobre cómo conseguir un país donde la justicia, la dignidad, la igualdad sean un tema presente, importante, donde nos podamos manifestar en libertad y sin ser reprimidos. Tatiana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día, por haber estado en el programa. Yo feliz de haber conversado contigo. Quería conversar Gracias. contigo hace rato y ahora, a propósito de la película, con mayor razón aún. Gracias. Un placer. Gracias, Tatiana. Que estés Chao, muy que estés muy bien. bien.